Mi nombre es Sergio y junto a mi equipo de investigadores paranormales, hemos dedicado nuestras vidas a desentrañar los misterios del más allá. Esta vez, no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Cuando recibí la llamada, supe que esta investigación sería diferente. Un coleccionista de antigüedades obsesionado con lo oculto había adquirido el Palacio Fénix, una imponente mansión del siglo XVIII que llevaba más de un siglo abandonada. Los rumores sobre el lugar eran inquietantes: antiguos propietarios enloquecidos, misteriosas desapariciones y una energía oscura que parecía habitar entre sus paredes. Nuestro cliente, con más dinero que sentido común, mencionó ruidos inexplicables y una extraña sensación de ser observado cada vez que pisaba la propiedad. Había algo en su tono que me hizo aceptar sin vacilar. A lo largo de los años, mi equipo y yo habíamos visto cosas que otros preferirían olvidar, pero este trabajo parecía diferente. Estaba claro que el Palacio Fénix no era un sitio cualquiera. Salimos al amanecer. Ana, nuestra sensitiva, iba en silencio en el asiento trasero, sus ojos estaban clavados en el paisaje desolado que pasaba frente a nosotros. Sabía que ella podía sentir algo mucho antes que cualquiera de nosotros, y su creciente inquietud durante el viaje no me tranquilizaba en absoluto. Pedro, nuestro técnico, iba revisando los equipos, aunque no necesitaba decirme que algo ya estaba interfiriendo. Las señales eran inconsistentes, fluctuando, como si el aire a nuestro alrededor vibrara con una fuerza invisible. Cuando llegamos al último pueblo antes del palacio, todo cambió. Los pocos aldeanos que vimos se retiraron en cuanto nos vieron. Una anciana nos observó desde la distancia. Sus ojos cansados nos miraban con una mezcla de miedo y compasión. Intenté no prestarle demasiada atención, pero noté que incluso Pedro, siempre escéptico, comenzó a ponerse nervioso. Sabían algo que nosotros no. Finalmente, llegamos al Palacio Fénix. La mansión se alzaba sobre una colina cubierta de maleza, con sus paredes de piedra ennegrecidas por el paso del tiempo. Las ventanas, oscuras y vacías, eran como ojos que observaban con un odio latente. Apenas cruzamos el umbral, sentí el aire pesado, como si el lugar exhalara un aliento gélido y antiguo. No era simplemente el frío del viento, había algo más, una opresión que parecía colarse en los huesos. Nos detuvimos en el enorme vestíbulo, cuyos techos altos estaban decorados con pinturas desvaídas de figuras olvidadas por el tiempo. La oscuridad parecía tragarse la luz de nuestras linternas. El silencio, interrumpido solo por nuestros pasos, se rompió poco después. Al avanzar por los pasillos, los susurros comenzaron a manifestarse. Al principio eran suaves, como una brisa apenas perceptible que rozaba los muros. Pero pronto se hicieron más nítidos, voces que provenían de ningún lugar y a la vez de todas partes. Ana se detuvo varias veces, respirando profundamente, como si algo invisible la tocara. Sabía que estaba percibiendo presencias, algo mucho más oscuro de lo que habíamos enfrentado antes. La primera señal de que algo iba mal ocurrió cuando estábamos en el salón principal. Mientras Pedro instalaba los equipos para medir las anomalías electromagnéticas,
las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El ambiente cambió de repente, como si una presencia pesada hubiera caído sobre nosotros. Ana, que hasta entonces había estado tranquila, comenzó a comportarse de forma extraña. Al principio pensé que estaba intentando conectarse con algo, pero pronto vi que su respiración se aceleraba. Su expresión, normalmente serena, se había vuelto tensa, como si luchara contra una fuerza invisible que tiraba de ella. El murmullo de las voces en el aire se intensificó, y entonces Ana se quedó inmóvil. Su cuerpo temblaba levemente, y sus ojos, al mirarla de cerca, estaban desenfocados, casi vacíos. Intenté hablarle, pero no reaccionó. Sentí un nudo en el estómago cuando su boca se abrió, no para hablar, sino para murmurar en un tono gutural y extraño. Las palabras que salían de su boca no eran suyas, y el idioma que usaba no era uno que pudiera entender. Pedro se acercó, claramente alarmado, pero en cuanto lo hizo, Ana comenzó a gritar. Un grito agudo y salvaje que resonó por todo el salón. Era como si algo en su interior hubiera despertado. Su cuerpo se retorció de manera antinatural, y de repente, antes de que pudiéramos detenerla, Ana cayó al suelo. Sus movimientos eran espasmódicos, como si algo estuviera dentro de ella, controlándola. Los murmullos a su alrededor se volvieron ensordecedores, mezclándose con su propio susurro distorsionado. Intenté sujetarla, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. En ese momento, supe lo que estaba ocurriendo. Ana no estaba simplemente en trance, estaba siendo poseída. Pedro intentó usar el equipo para captar alguna señal, pero las lecturas eran caóticas. La energía en la sala estaba fuera de control, y lo peor era que parecía concentrarse en Ana. Su cuerpo, retorcido en el suelo, emitía una especie de risa aguda que no era la suya. Lo que fuera que la había poseído, estaba jugando con nosotros. El siguiente golpe llegó rápido. Ana se levantó de un salto, pero ya no era ella. Sus ojos, completamente negros, me miraron con una maldad que jamás había visto en mi vida. Pedro intentó acercarse, pero antes de que pudiera hacerlo, Ana lo empujó con una fuerza sobrehumana, lanzándolo contra una de las paredes. El sonido de su cuerpo chocando contra el mármol fue brutal. Pedro quedó inconsciente, y en ese momento, supe que estábamos en peligro mortal. Ana comenzó a avanzar hacia mí, su cuerpo se movía de manera extraña, casi como si estuviera flotando sobre el suelo. Sentí que todo el aire del salón se comprimía a mi alrededor. Intenté razonar con lo que fuera que la controlaba, pero era inútil. Ya no quedaba nada de la Ana que conocía. Intentó atacarme, sus manos crispadas como garras, buscando mi cuello. En ese momento, solo pude huir. Corrí por los pasillos del palacio, pero el lugar parecía retorcerse a mi alrededor. Las habitaciones ya no eran las mismas, las puertas se cerraban, y los corredores se alargaban. Estaba atrapado en un laberinto. Podía escuchar los pasos de Ana detrás de mí, pero cuando me volví, ella ya no era ella. Su rostro se había transformado en una máscara de odio, su boca se deformaba en una sonrisa cruel. Lo que fuera que la había poseído, disfrutaba de nuestro sufrimiento. Mientras corría, una de las puertas laterales se dio. Me encontré en una pequeña capilla oculta dentro del palacio, donde antiguos símbolos religiosos adornaban las paredes. Sentí un pequeño rayo de esperanza. La capilla era un lugar de poder, algo que podría frenar a la entidad que poseía a Ana. Cerré la puerta con fuerza,
respirando agitado. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que ella me encontrara. De repente, los gritos cesaron. El silencio cayó de golpe, como un peso muerto. Sabía que no estaba solo en esa capilla. Me acerqué al altar, esperando encontrar alguna respuesta, pero lo único que había era una Biblia antigua, cubierta de polvo. La sensación de ser observado creció, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Ana, o lo que quedaba de ella, estaba en el umbral, con su rostro distorsionado por el odio. Estaba a punto de atacarme de nuevo cuando algo ocurrió. Un dolor agudo recorrió su cuerpo y cayó al suelo, convulsionando. Las voces en el aire se volvieron caóticas, y durante un breve momento, el control sobre Ana pareció debilitarse. Aproveché esa pequeña ventana de oportunidad. Busqué entre los objetos en la capilla y encontré una cruz vieja y gastada. No sabía si sería suficiente, pero no tenía otra opción. Con la cruz en mis manos, me acerqué a Ana, que todavía luchaba en el suelo. Su cuerpo se retorcía, y la entidad dentro de ella gritaba con una furia sobrenatural. No era un exorcismo formal, pero recité cualquier oración que me vino a la mente, invocando la protección contra el mal. La entidad dentro de Ana comenzó a resistirse, pero lentamente su fuerza fue disminuyendo. En un último grito desgarrador, la entidad la soltó, dejándola inconsciente en el suelo. El silencio que siguió fue insoportable. Sabía que lo que fuera que la había poseído no había sido destruido, solo expulsado temporalmente. La recogí y corrí hacia Pedro, que aún respiraba, pero estaba gravemente herido. Con las pocas fuerzas que me quedaban, logré sacar a ambos del palacio. Apenas cruzamos el umbral, sentí como la presión en mi pecho disminuía, pero no el miedo. Pasaron semanas antes de que Ana se recuperara completamente. Pedro también sobrevivió, aunque no sin consecuencias físicas. La investigación fue un fracaso total. Sabíamos que el palacio no era simplemente un edificio maldito. Era un lugar de poder oscuro, y algo en él seguía esperando. Con el tiempo, creímos que todo había quedado atrás. Pero semanas después, empezamos a notar cosas extrañas. Sombras que se movían por la casa, susurros en los pasillos, la misma sensación opresiva que sentimos en el Palacio Fénix. Era entonces cuando comprendí la verdad. Lo que poseyó a Ana no había quedado atrapado en el palacio. Nos había seguido, y ahora vivía entre nosotros, acechando desde las sombras, esperando su momento. El Palacio Fénix no había terminado con nosotros. Al menos de momento. O eso creíamos. Si te ha gustado esta historia, deja un comentario, dale a like y suscríbete para tener más historias como esta. Y recuerda siempre mirar hacia atrás, la Llorona siempre está al acecho.